Então, boa noite a todos é com muito prazer que recebemos na nossa associação, a ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, uma amiga já muito antiga e uma colega, a professora Primitiva Bueno Ramírez, professora catedrática de Pré-História da Universidade de Alcalá de Henares, em Espanha, que nos vai falar sobre um assunto que ela trabalha há décadas e que é muito conhecedora dele, El arte megalítico, argumento arqueológico de la persistência de memórias funerárias em piedra. Y el resumen que nos ha enviado es lo siguiente: el estudio arqueológico de las decoraciones de los megalitos, de los objetos muebles y de las estelas y menires que se incluyen en sus áreas externas, aporta información en varias direcciones. Por un lado, para fijar las fases más antiguas de estas construcciones a partir de la retoma de piezas más antiguas. Por otro, con la datación directa o indirecta de sus temáticas pintadas y grabadas. También argumentan conectividades poco valoradas hasta el momento, refacturas de los monumentos y resignificaciones mediante secuencias de talla y decoración que alcanzan al menos hasta el bronce final en lo hasta ahora documentado. El autor es especialista en megalitismo y en sus representaciones simbólicas. Con su equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, ha documentado por la primera vez pintura en las decoraciones de los megalitos de Bretaña y de otros lugares franceses, así como de Gran Bretaña, obteniendo fechas directas por carbono 14. En Suiza colabora con los trabajos de documentación de las estelas de Petit Chasseur, donde también ha reanalizado pigmentos. Su trabajo en dólmenes del sur ibérico ha demostrado la existencia de auténticos escenarios funerarios pintados y grabados, acompañados de elementos escultóricos. Los descubrimientos del equipo de la Universidad de Alcalá de Henares de megalitos y hipogeos de la Meseta Sur han argumentado especializaciones arquitectónicas a finales del quinto milenio de BC, calibrado, con abundantes referencias decoradas, además de enterramientos colectivos construidos en el cuarto y en el tercero milenio calibrado BC, con ofrendas de campaniformes y empozuelos que han trastocado las ideas clásicas sobre el protagonismo de la individualidad de este estilo cerámico. Con más de 450 publicaciones, la más reciente es Daughters of the Sun, Small Human Images in Megalithic Iberia, 4th, 3rd Millennium BC, publicado por Archaeopress Archaeology. Tiene la palabra la profesora Primitiva Bueno y yo voy a cerrar mi micrófono y pido a todos los otros que hagan lo mismo. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Como dice Víctor, somos amigos muy antiguos, pero como no con la acepción española de la palabra, no, muy viejos. Aquí andamos, aquí seguimos, ¿no? Bueno, yo voy a hablar en español, intentaré hablar despacio para que nos entendamos mejor. Y bueno, como estamos en petit comité, también podemos intervenir tranquilamente, ¿no? He puesto esa imagen del dolmen de Tableau de Marsan antes de la intervención del Elguach y de la reconstrucción de su túmulo para recordar el objetivo de esta propuesta, que es que precisamente el arte megalítico, la presencia de estelas y menires decoradas, fue uno de los argumentos, y sigue siendo uno de los argumentos para hablar de la antigüedad del megalitismo atlántico. Así que hoy vamos a plantear algunas cuestiones en relación con ese tema, a partir de trabajos de campo en los que hace mucho tiempo colaboró con el equipo de la Universidad de Alcalá, tanto en la península ibérica como fuera de ella, planteándonos preguntas que nos parecen bastante necesarias y que han dado resultados interesantes sobre cómo enfocar
el origen del megalitismo, su persistencia, que es bastante mayor de lo que hasta no hace tanto tiempo se planteaba, y la información que nos ofrece estudiar los monumentos megalíticos como la biografía de cada una de sus piedras, la suma de la biografía de cada una de sus piedras, ¿no? Así que vamos a empezar por ese pequeño planteamiento historiográfico inicial y hacernos algunas preguntas sobre cada una de las cuestiones que se han, yo diría, adosado a esa hipótesis de un momento original del megalitismo exclusivamente en la Bretaña francesa. Y ahí he hecho simplemente para que nos guiemos porque, en fin, creo que nos vamos a aclarar bastante bien. Como decía al principio, y no me entretendré demasiado, desde las primeras cuestiones que Le Russick planteó sobre los menhires en Bretaña, había ya ese background de que los menhires eran más antiguos que los megalitos, pero fue realmente el trabajo de Lellouche y de Leroux en su momento, luego recogido por Cassin y por otros, el que autentificó o planteó con mayor concreción la idea de que hubo unos primeros menhires que él los llamaba ídolos que habían caído para construir los megalitos que serían una evidencia de una nueva religión. Por tanto, que había secuencias arqueológicas. Esto me parece lo más importante de lo que nosotros vamos a tratar hoy. Entre esos menhires, que el tiempo en que estuvieron en pie, el tiempo en que se abatieron y que se reutilizaron. Pero todo el tiempo, todas las reflexiones que se han hecho sobre este aspecto en el ámbito bretón han ido sistemáticamente acompañadas de la evidencia de que buena parte de estos menhires estaban decorados. Y esta es una parte que creo que nosotros no hemos explotado lo suficiente en la península ibérica, a tenor de los datos con los que hoy podemos jugar en ese sentido. Esta diapositiva reúne un poco, por un lado, el trabajo en el ámbito de Erguerat, en la famosa Avenida de los Menhires, que todos habrían desaparecido, y solamente el gran menhir de Locmariaquer, fragmentado in situ, daría una imagen espectacular de lo que fue la monumentalidad de estos menhires del quinto milenio. Ojo, el menhir en cuestión tiene una decoración en relieve en su zona superior, ¿no? No hace falta que recuerde que se averiguó que estos menhires fragmentados fueron cubiertas o partes constructivas de monumentos que, como Tableaux de Marchand, en el mismo conjunto de Locmariaquer, podían incluso juntarse, pegar con monumentos que estaban más lejos. Así que ya vamos sumando cosas a saber, ¿no? La idea de que son elementos decorados, la idea de que son elementos más antiguos, la idea de que son elementos fragmentados y la idea de que son elementos trasladados. En su momento no se le dio mucha importancia a lo que propuso Leroux de que se están moviendo por mar. Ahí tenemos los recientes trabajos de la procedencia del altar de Stonehenge y a lo mejor deberíamos de profundizar más en estos aspectos que van tomando cada vez una dimensión mayor. Así que con esta breve presentación, durante mucho tiempo, sobre todo a partir de los años 80 del pasado siglo, se dio bastante por asumido que el único lugar de Europa que tenía menhires antiguos era Bretaña y que eso autentificaba que fuera un foco de origen del megalitismo atlántico y acabó por ser el único. Digamos, acabó por borrar la idea que propuso Renfrew de más multifocal, atendiendo a la variedad de arquitecturas y a la variedad de contextos sociales y culturales, y acabó por, yo diría, comer, ¿no? prácticamente la manera de entender esta propuesta. Pero nosotros en su momento nos planteábamos, bueno, es que no hay más menhires en ningún lugar de Europa. Porque, por ejemplo, podríamos poner muchos, pero vaya, como el que nos viene más, la cantidad de menhires que hay en las islas mediterráneas, bueno, es para pensárselo. Quiero decir que, bueno, hay algunos otros sitios donde hay menhires. Entonces, nuestra primera pregunta tendrá que ser, ¿cómo datamos esos menhires para hablar de fases antiguas en algunos otros lugares, además de en Bretaña?
Y en ese contexto, desde luego en la península ibérica se ha hecho muchísimo trabajo y de muy buena calidad, aportando cronologías, luego hablaremos brevemente de ellas. Y en lo que a nosotros nos preocupa, bueno, ¿qué tipo de monumentos previos revelan? Porque efectivamente hay menires, estamos hablando de menires como si fueran, en general, menires individuales, pero nosotros tenemos menires, alineamientos y cromlechs y necesitamos tener más información sobre si existe una auténtica superposición de monumentos desaparecidos completamente, de monumentos transformados, de monumentos, o sea, dólmenes sobre dólmenes, porque estamos empezando a ver que sí, que es posible, o simplemente de monumentos que están escondidos en estas secuencias que no se han investigado porque tampoco, porque de alguna manera falta todavía preguntas más acuciantes sobre esta posibilidad de tener monumentos representados por estos fragmentos de piedra de los que estamos hablando. Yo decía antes que yo creo que hace mucho tiempo que se han ido reuniendo cronologías de menires, de las fosas de los menires. Es cierto que los menires de Locmariaquer tienen el problema de que han sido datados exclusivamente con carbón y por tanto que eso propone que pueden ser fechas, efecto madera vieja, etcétera, pero en cambio en la península ibérica, además de haber fechas de menires con carbón, hay también desde hace algún tiempo muchas fechas OSL y cada vez hay más. De hecho, nosotros tenemos 2 enclaves donde estamos ahora mismo trabajando con fechas OSL, ¿no? Y bueno, leemos muchas veces que es que faltan cronologías, claro que faltan cronologías, pero si hay un ámbito de menires que esté datado en Europa de un modo un poco más contundente es precisamente el ibérico. Y aunque por supuesto hay discusiones porque parece que podríamos tener menires más antiguos que sexto, quinto milenio, eh, bueno, pues no es tan raro. Tenemos algunos postes de madera datados en el 8000 en toda Europa, empezando por Stonehenge, y no pasa nada. Quiero decir que es razonable que tengamos un conjunto de monumentos en piedra o en madera que son anteriores a los megalitos, pero también que se están haciendo a la par que los megalitos. Y esto es algo importante que durante mucho tiempo quedó al margen de las ideas de la interpretación del megalitismo porque se acababan los menires en el momento en que se empezaban a construir monumentos y hoy día parece pues que no es así. O sea que en la península ibérica tenemos disponibilidad. Eso es muy importante. Tenemos montones de menires, miles de menires, por un lado. Por otro lado, tenemos muchos tipos de monumentos, ya lo hemos comentado antes, alineamientos, cronles y menires aislados, lo mismo que en los lugares mediterráneos o que en el ámbito atlántico. Y además también tenemos, a ver esto, ¿por qué no me pasa? Mira que yo soy, ahora. También tenemos menires, no solo en los ámbitos clásicos, sino que a medida que la investigación va avanzando, tenemos lugares como el conjunto de la Janera, del que seguro que habéis oído hablar, donde, bueno, pues ahora mismo estamos barajando 1000 menires, eh, no aislados, sino formando cromlechs o formando alineamientos, e incluso algunos completamente conservados en vertical y en su sitio. Es decir, que ahí se nos abre un mundo. Estamos ahí en la misma, en el Guadiana, estamos viendo los menires del Abajo en la parte de enfrente, y nos alerta de una cuestión muy interesante, que igual no hace falta ni decirla, ¿no? Pero que nos pasamos toda la vida buscando orígenes y tal, sin dejar abierta la puerta a que probablemente hay muchas cuestiones que no conocemos y que, por ejemplo, la arqueología de urgencia, en vuestro caso, en el nuestro, desde luego, es abrumadora, con muchos nuevos descubrimientos. Y también con, vamos a decir, descubrimientos. Soy incapaz de hacer que estas cosas corran de sitio. Ah, ya sé cómo. Va. También trabajando en las áreas que se supone que ya están muy trabajadas. Por ejemplo, nosotros nos planteamos en Antequera cómo es posible que los caminos que conducen hacia el mar, en el caso de Antequera, sean los que menos cantidad de información tienen sobre megalitos o sobre menires. Y entonces hemos hecho un proyecto siguiendo vía ganadera y
con la información que nos han dado personas que han vivido ese mundo de la ganadería para decirnos si ellos recordaban algunos hitos de piedra para poder seguir. Bueno, pues hemos hecho ya una publicación con los elementos encontrados y ahora mismo estamos trabajando con los datos de los sondeos que hemos hecho en estos monumentos. Y tanto en los Menires de Antequera como en los de la Janera, pues esperamos poder ofrecer pronto cronologías en este contexto de monumentos al aire libre. Así que, de una manera muy rápida, en lo que hoy podemos plantearnos para hablar de la construcción de los megalitos, pues hay al menos dos cosas que podemos tener bastante claras, que en una gran parte de los megalitos que se han explorado, que se han intervenido, planteándose como pregunta de la investigación si alguno de sus componentes son menires o estelas completos o fragmentados, están. Y este conocimiento es tanto mayor cuanto más inversión se ha hecho en estudios específicos. De ahí podemos deducir otra cosa muy interesante, que hay formas de trabajar estas piedras que las dibujan como menires y estelas megalíticas en general, con algunas decoraciones, pues ya hemos visto serpentiformes, zigzag, o sea, sobre todo relieves, ahora hablaremos de ellos, pero que también en estos monumentos estamos encontrando estelas codificadas. ¿A qué llamamos estelas codificadas? A las que entran dentro de los parámetros que en toda Europa han servido para definir grupos de estelas y estatuas menir y que en la península ibérica están creciendo cada vez más, con un aditamento, y es que también algunas de las estelas que aparecen integradas en los megalitos responden a formas igualmente codificadas, pero que se anclan en lo que llamamos las figuritas, los ídolos famosos, ¿no? Y tenemos estelas codificadas de estilos, por ejemplo, del sur de Francia, hablaremos de ellas, y estelas que reproducen códigos que conocemos bien en las figuritas de pequeño tamaño. Así que a todo el conocimiento anterior de pues, las recuperaciones, el hecho de que hay menires antiguos y tal, tenemos que añadir que nuestra información sobre lo que se reutiliza va abriendo caminos hasta ahora no explorados, sobre las conectividades que demuestran estas representaciones, su riqueza completamente inusitada hasta no hace tan poco tiempo y ahí he puesto algunas zonas que, bueno, pues en las que estamos trabajando nosotros, otros colegas, viendo cuestiones de ese tipo. Y lo que vamos a hacer es, aunque sea repasar algunas en detalle, porque muchas de las cuestiones de las que estamos hablando, podéis seguirlas en ResearchGate, en Academia Edu, o procuramos colgar toda la investigación, ¿no? Porque es muy importante que estemos todos al tanto de por dónde van las cosas para poder avanzar más rápido, ¿no? Por un lado, eso que hemos llamado estelas codificadas, en este caso, bien conocidas algunas publicaciones en relación con las representaciones que aparecen en los sitios al aire libre, Almendres, Vale María do Meio, Portela do Mogos, etcétera. No solo existen, no solo son muy próximas algunas representaciones de estatuas menhir del sur de Francia, sino que se multiplican. Nosotros seguimos trabajando con los datos del proyecto que hace muchos años pedimos para Almendre. Ahí tenéis un resultado a la izquierda de un trabajo donde no se veía nada y se ve otra estela de este tipo. Pues vamos a ir viendo cómo tenemos muchas más referencias a sumar. Estelas del tipo del sur de Francia que están reutilizadas en galerías megalíticas. La de Olvera es un caso en Cádiz, estamos trabajando con otros casos en Cádiz bastante bien conservados que apuntan a que eso que hace tanto tiempo que propuso Obermayer de la estela reutilizada del Dolmen de Soto es una situación mucho más amplificada en los registros ibéricos y muy especialmente en los registros del sur. Lo que, en fin, creo que nos da una perspectiva bastante novedosa. Como decía antes, también tenemos integrados menires, bueno, que estos están en Toledo
Y si estuvieran en Algarve tampoco nos iba a extrañar nada, con las mismas técnicas, con el problema de que la excavación del dolmen de Navalcán se hizo en un pantano, por tanto las posibilidades de trabajo fueron bastante circunscritas a un tiempo muy pequeño y no tuvimos la oportunidad de intentar detectar cuál sería o si el monumento antiguo estaba en un lugar próximo o era una cuestión de una secuencia más profunda. Pero desde luego está claro que hasta en regiones muy interiores esta situación se repite de manera constante. En el caso de la presencia de estelas reutilizadas, pero con formas bastante diría, relacionables con figuritas de pequeño tamaño, quizá lo más destacado, tenemos muchos otros, pero en fin, lo más destacado porque la investigación ya ha avanzado pasos muy importantes, son la que tenéis a la izquierda, las estelas de los dólmenes del Pozuelo 3 y la estela recortada como una cabeza triangular de placa del dolmen de Pozuelo 4. ¿Por qué digo que ahora? Bueno, pues porque tenemos en estos monumentos, ha publicado Linares las cronologías carbono 14 de la base del monumento, y estamos hablando de inicios del cuarto milenio. Las piezas que veis a la izquierda son piezas reutilizadas. Esto nos va también abriendo un interesantísimo panorama para reubicar algunas de las referencias que tenemos sobre las pequeñas figuritas que en la península ibérica han venido denominándose ídolos y que han tendido a datarse muy tardíamente en la idea de que se trataba de elementos de procedencia oriental, en concreto y más recientemente de procedencia de los millares y por tanto exclusivamente calcolíticas. Bueno, hemos desarrollado un proyecto en el que seguimos trabajando con creo que bastantes datos muy interesantes que nos hablan de una antigüedad mayor y de esta relación que también era completamente desconocida y que nos propone reflexionar seriamente sobre qué elementos simbólicos están componiendo estos auténticos escenarios donde los ancestros y diversos personajes que parecen tomar distintos papeles, que bueno, a los que nos vamos acercando de un modo que hace pocos años pues era casi imposible, ¿no? de valorar. Hace mucho tiempo que conocemos la figura, ¿no? La representación de la placa del dolmen de Antela, ¿no? Que ya Domingos Cruz dató directamente por carbono 14, bueno, pues demostrando que claro que hay placas decoradas en el norte de Portugal y ahí están mis colegas María y Joana, ¿no? Para decir en fin, que las sorpresas van a ir creciendo. La cuestión es que las sorpresas son un fenómeno particular, ¿no? Porque se basa en lo que antes que nosotros otras generaciones decidieron que no existía. Y aquí lo que estamos haciendo cada uno en distintos equipos, pues aportar, buscar elementos contrastables que nos permitan definir si de verdad hay estas ausencias o estas presencias extendidas solo en algunos lugares y en otros no, que hasta lo donde estamos viendo, bueno, está cambiando bastante la situación en este aspecto. En este mismo sentido de elementos de pequeño tamaño que aparecen en los soportes megalíticos, bueno, quizá uno de los hallazgos más espectaculares de los últimos años es la decoración total del monumento de Montelirio. En la imagen veis arriba los calcos donde se ven algunos de los oculados con los ojos que están mirando hacia el interior y con la pintura de unos mantos que probablemente llegan hasta el suelo y que, como decía, es fácil relacionarlos con un amplísimo repertorio que en el sur de la península ibérica tienen bastante relevancia, ¿no? Ahí he puesto algunos ejemplos, pues Pijotilla, Conquero, en fin, algunos de los más conocidos con los que ahora pues también estamos trabajando y viendo algunas cuestiones interesantes. Valorar la idea de escenarios cambia, ¿no? Estamos dando distintos pasos en lo que estamos viendo. Ya no estamos hablando de losas
fragmentadas que se incluyen en un monumento para construirlo. Hemos ido añadiendo componentes porque esas losas fragmentadas iniciales, aquí también tenemos alguna pieza reutilizada, entonces están inmersas dentro de relatos que se van reestructurando constantemente hasta crear escenarios que reúnen valores de pasado, que reúnen representaciones ancestrales o de grupo, como parece que son las figuritas, o de relaciones más amplias, como podemos hablar de las presencias de esas estatuas menhir que tenemos definidas en territorios mayores, o como en el caso de Montelirio, estelas que recordáis bien, hace mucho tiempo Braille publicó algunas estelas megalíticas en Portugal, en el sur de Portugal, y siempre se le criticó muchísimo. Como también sabéis, nosotros siempre lo defendimos, porque bueno, era una evidencia que tenía toda la razón del mundo. La estela de Montelirio se la da con creces, ¿no? Una estela similar a las que conocemos Crato, etcétera, etcétera, no lo voy a describir ahora, pero hecha en barro y completamente pintada con la base blanca, los ojos negros y dibujados como soles y con color también rojo, ¿no? ¿Cuántas de estas imágenes en barro no han llegado hasta nosotros? Creo que Montelirio también nos propone pensar que algunas materias primas que se han utilizado en estos monumentos no han llegado hasta nosotros y tendríamos mayor expectativa de estos escenarios que como este no solo tienen rojo de pintura en sus soportes, sino rojo de cinabrio en todo el depósito interior, ¿no? En unas cantidades impresionantes donde no me voy a detener, ¿no? Así que en esas escalones, ¿no? Que vamos subiendo sobre qué podemos interpretar de las informaciones que nos ofrecen las decoraciones de los megalitos. Claro, no podemos dejar de lado todo el conjunto del arte esquemático ibérico. Y he puesto un ejemplo de Cuenca para señalar que no todas las cosas de arte esquemático están en los sitios clásicos de arte esquemático, ¿no? Como bien sabéis. Y que como otras piezas móviles de la península ibérica, los cilindros y las que hemos visto hace un momento influyeron de manera directa en la configuración de algunas de las estatuas menhir del sur de Francia, y ahí pues, he puesto algunos ejemplos, la de Cazarí, la de Bouisset, podía haber puesto muchos otros más, ¿no? De tal manera que otra de las cuestiones que podemos plantearnos integrar en estas maneras de comprender la simbología de los megalitos es precisamente la relación que tienen con las estatuas menhir, que siempre hemos entendido como algo absolutamente externo y fuera de los megalitos, y que aquí se están reutilizando, como también se están reutilizando en el sur de Francia, donde tenemos la suerte de estar colaborando con colegas de la Universidad de Toulouse y haber publicado ya un monumento con estatuas recuperadas y otro que va a salir ahora. Ventaja de la península ibérica, que muchas de estas decoraciones están pintadas y datadas directamente. No sé cómo voy de tiempo porque estoy un poco despistada con la hora española y la hora portuguesa, pero creo que no voy mal. Que voy hablando muy deprisa pensando que Estás muy bien, no, yo creo que sí. ocupa Perfecto. el tiempo que quieres. Perfecto. Entonces, al menos este mapa nos sirve para ubicarnos un poco con todo lo que estamos diciendo hasta el momento, ¿no? Por un lado tenemos en Galicia un proyecto que hemos hecho a mayor escala, ahora veremos algún resultado, y las pinturas datadas directamente por carbono 14 en un trabajo que Fernando Carrera lidera desde hace muchos años con muy buenos resultados y que también tiene ya resultados en el norte de Portugal. Y luego a la derecha veis un mapa de la península ibérica con algunos de los sitios con piezas reutilizadas. Y digo algunos porque tenemos muchos más. Para entrar en otra cuestión que me parece fundamental y que he dicho hace un momento, pero que creo que hay que reforzar, y es la impresión que produce el hecho de que cada vez que trabajamos en un lugar encontramos elementos más antiguos, es que nosotros, o sea, que hay una parte fundamental de la construcción que implica
esa adquisición de monumentos más antiguos, que o bien estaban ya ubicados en ese sitio o bien se recogen de lugares próximos o de lugares más alejados, ¿no? Y ya tenemos algunos datos en este sentido. Por ejemplo, en el caso de Dombate, que sabéis perfectamente que incluye un pequeño túmulo con una pequeña cámara, la Old Chamber, la primera cámara, era una cámara pequeña. Ahora mismo estamos trabajando en Dombate, finalizando, espero, este trabajo. Creo que se ve bien que la cubierta es una estela con la cabeza marcada, sin ningún problema. Todas las piezas del dolmen de Dombate, todas las piezas de su cámara, son menires antiguos o estelas, como las queramos llamar. Y todas tienen grabados que están ocultos en la posición, en el posicionamiento siguiente para construir esta cámara. Por tanto, con seguridad, en Dombate hubo un monumento anterior que no es la cámara pequeña. Un monumento anterior de grandes estelas y menires. Y por tanto, nos propone que las cronologías más antiguas que tenemos para Dombate tienen aún una cronología más vieja para este monumento que no sabemos exactamente cuál era. Por eso digo que nuestro reto en la actualidad es proponernos preguntas cuando hacemos este tipo de trabajos sobre qué tipo de monumento hubo en aquel lugar. Porque, por ejemplo, no hace falta que os lo diga, pero si hay algo por lo que es famoso Galicia respecto a su megalitismo es por la escasez de menires. Si tenemos muchos menires en los monumentos construidos que están reutilizados, no había escasez de menires. ¿Entendéis? Es decir, que bueno, que ahí se abren muchas perspectivas que yo creo que son muy interesantes para valorar este tipo de construcciones. Y quizá otra de las novedades que nos hacen plantearnos muchas preguntas sobre cómo se utilizan estos sitios es la presencia constante cuando se excava en las áreas externas de pequeños cantos, piedras, figuritas, bastante variadas que en el caso de Dombate ya publicó Bello en los años 90 y que en los últimos años Fábregas ha recogido en varias ocasiones demostrando que existen en muchos monumentos. La impresión de que estas concentraciones en gran número se dan en monumentos que además son bastante mayores que el resto y que bastante más decorados, lo mismo que pasa en algunos lugares del sur con depósitos de placas decoradas, permite plantear hasta qué punto se están agrupando piezas pequeñas de otros monumentos y que probablemente ahí lo que tenemos son reuniones de ancestros de otros ámbitos que van a un lugar común y que probablemente también son de distintas cronologías. Tenemos el problema de que están hechos en materias inorgánicas y no podemos datar, pero algunos de los que se han podido datar, en concreto espátulas decoradas en el norte de la península, están arrojando fechas de carbono 14 más antiguas que los muertos a los que acompañan. Y por tanto ya también nos están planteando preguntas muy interesantes acerca de estos depósitos, cuándo se han colocado, cómo se renuevan y demás. Ya os decía antes que la ventaja del ámbito de Galicia y del norte de Portugal es que tenemos fechas directas y que, por cierto, ahora probablemente saldrán publicadas otra parte, porque, bueno, es algo que hay que intentar, porque muchos de estos pinturas son de negro de carbón y, bueno, pues como se ha hecho en el Paleolítico, pues da bastante juego, ¿no? Y por último, vamos a ver un poco el último sitio en el que hemos estado trabajando, que es el Dolmen de Soto, haciendo de nuevo estos proyectos que creo que son, en fin, los que más resultados ofrecen y es establecer relaciones entre el contexto arqueológico y la historia de cada una de las piedras. En este sentido, el Dolmen de Soto, que había sido literalmente despreciado por la investigación, ha dado unos resultados increíbles, incluyendo fechas de carbono 14. Hubo un primer cromlech abatido, como sabemos que sucede en muchos otros lugares europeos, y a partir de ahí se construyó primero con parte de los soportes fragmentados de ese cromlech y con parte de soportes que vienen de otros lugares,
no me extenderé mucho, pero lo comentaré brevemente, porque me parece otra novedad a pensar respecto a algunos monumentos ibéricos muy importantes. Y empezamos a ver en este monumento cosas que hasta el momento no se habían valorado nunca. Por ejemplo, que de los 100 soportes del Dolmen de Soto, menos alguno de ellos que está colocado por una cuestión de conservación, todos están reutilizados, son piezas reutilizadas. Y que a lo largo del uso del monumento, estas piezas sufrieron transformaciones como borrados de los grabados y poner nuevos grabados, siguientes fases de pintura y retallados, mostrándonos una historia impresionante de un monumento que cuando menos estaba construido a inicios del cuarto, que ya estaba destruido el Cromlech. No sabemos de cuándo era el Cromlech. Esto no tenemos indicios, pero ahora mismo está en activo un proyecto con los colegas de la Universidad de Huelva, con Carlos Vera, con José Antonio Linares y con nosotros mismos para determinar en la zona próxima al Dolmen de Soto las posibilidades de monumentos anteriores u otros elementos, ¿no? La primera cuestión que nos llamó la atención siempre en el Dolmen de Soto es que la piedra de cabecera, que había sido ya descrita por Obermayr, que la tenéis aquí, que bueno, que rompieron para entrar, etcétera, etcétera, bueno, nosotros siempre veíamos que había una piedra enorme en el corredor que no casa en absoluto con ninguna piedra conocida en el mundo de corredor, tanto por ancho como por grueso, como por todo, ¿no? Y trabajando con ella, bueno, claramente es una estela fragmentada, la parte de la base de la estela está en su posición original, como ha demostrado la excavación arqueológica, y la parte superior le queda un fragmento, pues que no sabemos si porque hay parte que se rompió o no, pero el caso es que debería ser una estela de en torno a 6 metros de altura. El hecho de que el gran fragmento superior esté más allá de la mitad de la construcción también da datos sobre algo que sabemos, y es que las galerías se construyen como caja, vamos a decir así, de remontaje seguido con ampliaciones que puede haberlas, pero que la primera ampliación, desde luego, el monumento ya era, o sea, la primera construcción, el monumento ya era enorme. Cuando seguimos mirando, ahí vemos cómo encaja la una con la otra, pues está puesta exactamente al contrario de lo que era la posición. Lo siguiente que nos decía Obermayr es que había una estatua menhir reutilizada, con senos, con tal. Efectivamente, está en su fosa. No se la ha inventado nadie la posición. Es curioso que se extendió la idea de que es que todo esto Obermayr se lo había inventado. El pobre Obermayr, que era una persona muy cabal, que además todas las intervenciones arqueológicas que hizo están muy bien documentadas. De hecho, la cantidad de planos que hay de Soto que hemos podido comprobar, todas las medidas son correctas, todas. O sea que no sé por qué se le puso este San Benito de que es que él no lo había tergiversado todo, para nada, ¿no? Y también pudimos ver que hay menires previos, que además vienen de otros sitios, con materias primas diferentes. La mayor cantidad de menhires previos que sobresalen por completo del largo sobre la cubierta, la verdad que nos hacen pensar bastante los alineamientos que estamos viendo en la janera, por la forma de las piezas, por la cantidad de cazoletas, etcétera, ¿no? Y algunos otros menhires mayores que están incluidos en la zona delantera y que por el estudio del material sabemos que vienen probablemente de quizá de zonas más próximas a Sevilla, ¿no? A esos llanos que tenemos ahí en esta zona de Huelva. O sea que ha habido, uno, piezas que vienen de la... Esto que rabia me da. Piezas que vienen de los fragmentos del cromlech que se abatió. Piezas que vienen, menhires, quizá de un alineamiento que a lo mejor tendríamos suerte que no estuviera muy lejos. Y piezas que vienen de más lejos, que son menhires que vienen de más lejos, algunos de ellos con, todavía estudiando la procedencia geológica. Pero en el conjunto de la decoración hay otro punto fundamental. Hemos hablado de la estela reutilizada de estilo francés, pero estas que tenemos aquí son estelas de tipo bretón, si le queremos llamar así, ¿no? Con el aspecto necuso, los hombros redondeados y la puntita que veis en la zona superior, con el interés de que en el trabajo de campo pudimos demostrar que conservaban todavía mucha cantidad de pintura.
gran cantidad de rojo, gran cantidad, en este caso, de negro, y seguimos trabajando en la idea de intentar datar, porque bueno, tenemos esperanza de que todavía hay alguna oportunidad en ese sentido. El trabajo, ya sabéis, hemos trabajado y seguimos trabajando con colegas especialistas en química para caracterizar los pigmentos y, como en este caso, para documentar huellas de pincel, que todavía en un lugar tan transitado como el Dolmen de Soto, si en trabajos de estos más minuciosos podemos encontrar pistas de este calibre. Como decía, hemos intentado relacionar las fases decorativas con las cronologías. Tenemos cronologías del cuarto en la que ya se insertaron una parte de los soportes decorados. ¿Por qué lo sabemos? Porque tienen pintura rota y cortada arriba y al lateral, porque están completamente fragmentados. Ahora veremos un ejemplo. Tenemos una fase con montones de objetos, fundamentalmente parecen puñales, con una cronología de mitad del tercer milenio dentro del monumento asociada a restos humanos, y tenemos el retallado de uno de los soportes como un individuo con una espada de lengua de carpa y una datación en la zona de cierre del monumento de 1100. Por tanto, toda una historia dentro del monumento que está reflejada en las decoraciones que aparecen en sus soportes y en las fases que tienen esas decoraciones. En este sentido, no cabe duda que las decoraciones son tan materiales, lo son, porque ahí está, pero también son tan arqueológicas como el resto de los elementos que estudiamos en este sentido, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de estos soportes que están hiperfragmentados y que se recolocan, pues como pasa en Gabrin-Nice, como pasa en Newgrange, es decir, hay muchos lugares en Europa, curiosamente, todos ellos lugares importantes, memoriales de milenios, que tienen estas recuperaciones de fragmentos, ¿no? Y hay algunos de, en fin, hay uno que tiene pintado un puñalito tipo 100 pozolos, y ahí el ortostato recortado dibujando un individuo con su cinturón y con su espada de lengua de carpa. Bueno, como decía antes, esto está publicado para que se pueda ver, pero la idea que hoy nos planteábamos, ¿no? Era sobre todo, en primer lugar, pensar qué sabríamos si mirásemos así muchos más de nuestros grandes monumentos. Porque os recuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar en Soto, nadie admitía que hubiese pintura. Obermayer recuperó 8 soportes decorados, pero en ese momento ni había las luces con las que trabajamos ahora, ni tampoco la expectativa de buscar en esta dirección, de más de una fase, con medios, etcétera. Porque probablemente la península ibérica es uno de los nichos más importantes hoy día para discutir sobre el peso de las simbologías de la prehistoria reciente de Europa y su relación con cómo valorarlas arqueológicamente para la construcción de los monumentos, donde tienen muchísimo más papel que el que nunca se les ha otorgado. El hecho de que sean arte, ¿no? Arte parece que los retira de la realidad material, y es todo lo contrario. Nosotros nos hemos planteado desde hace muchísimo tiempo utilizarlo como un argumento arqueológico, y el sistema no solo da resultados, sino que va abriendo puertas, pues que yo creo que cada vez son más interesantes, ¿no? Y ahí, bueno, pues una pequeña síntesis. Estamos acostumbrados a hablar de los megalitos como arquitecturas en las que se valora muchísimo su genialidad constructiva, la cantidad de conocimientos artesanos que tenían que tener, la fuerza de la cohesión social para construir estos lugares, para mantenerlos, etcétera. Pero yo creo que se habla
muy poco de que una parte fundamental de sus significados son representaciones de carácter humano, que debieron ejercer papeles diferentes, como yo decía antes, a diversas escalas, tanto a escalas mayores, es decir, elementos que representasen figuras con una vinculación mayor, como estábamos hablando de las estatuas menhir o de las estelas, y a escalas menores de carácter más próximo a linajes, a identificaciones de grupo, etcétera, y hasta qué punto podemos buscar, que creo que sí, que nos queda un buen recorrido sobre el género de estas imágenes, porque si admitimos que la mayor parte de las figuritas portátiles están presentando figuras mayoritariamente femeninas, pues a lo mejor tendríamos que dar una vuelta a qué es lo que tenemos dibujado en los soportes, qué es lo que tenemos reflejados en estos escenarios megalíticos que tenemos en la península ibérica. Yo no os voy a dar más la lata, porque aquí estamos en petit comité y creo que es también una oportunidad quizá para comentar alguna cosa o para preguntar o para... y así que lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Mimi, porque lo que nos has presentado tiene una cantidad de cosas nuevas, sobre todo, desde luego, para mí, porque ya hace mucho tiempo que no me dedico tanto a estos asuntos y, por tanto, hay un trabajo maravilloso que han hecho. Pregunto si alguna de las personas más jóvenes que yo quiere intervenir. Com certeza que sim. Maria de Jesus, chegaste tarde à sessão, mas já ouviste grande parte, não foi? Não tens som. Tienes que darle al micrófono ahora. Peço desculpa por ter chegado um pouco tarde. Distraí-me, tive a dar uma aula Zoom e tive muita dificuldade a entrar nesta, não é? Nesta geringonça que é o Teams. Mas foi o suficiente para eu ver as maravilhas. Eu fico sempre maravilhada, não é? Eu nem tenho perguntas a fazer. O que eu tenho é elogiar este grande trabalho que está a ser feito pela equipa da Mimi, e também há outras equipas a fazê-lo, e tenho pena que em Portugal não se continuem a escavar necrópolis, que não se continuem a escavar monumentos megalíticos. Parece que foi algo que passou de moda, porque na realidade, se há uma observação importante que nós podemos fazer sobre as pedras, não é? Como a Mimi fez aqui, sobre a sua forma, como estão, um outro olhar, não é? Um olhar renovado. Também é verdade que sem a escavação nós não conseguimos responder às outras perguntas que almejamos, não é? Não conseguimos, de qualquer maneira. É o já dito, não é? E, portanto, basicamente o que nós assistimos é estes monumentos bem estudados, como o Soto, não é? Que é fantástico. Servem depois de comparação a muitos outros que não são, que infelizmente aqui em Portugal que estamos com problemas de financiamento muito grave da investigação. Creo que esto es generalizado. Não é tanto, não é tanto. Acho que em Espanha ainda se consegue. Nós aqui em Portugal, pelo facto de não termos dinheiro para missões, que é, portanto, até nos dão umas datas de radiocarbono, mas manter uma equipa a trabalhar Sí. de forma continuada ou um projeto é muito difícil neste momento em Portugal, e acho que, pronto, não vou agora fazer mais queixas, não vou fazer, mas vou.
Eu não vou fazer, mas vou. Porque eu tenho uma grande dor, dor de todos os tipos, emotiva, intelectual, identitária, o que lhe queiram chamar, por aquela excelente necrópole que foi escavada em Chadarcas, portanto, os dólmenes do Alvão, que foi escavada de forma tão minuciosa, né? Se escavaram aqueles monumentos e em que se percebeu que realmente por baixo dos monumentos, entre os monumentos, existem imensas estruturas, fossos, lareiras, quer dizer, há uma atividade enorme em toda aquela área que acompanhou a necrópole, não é? Que acompanhou a necrópole. E realmente, é como tu dizias, um dos monumentos que concentra maior quantidade de ídolos, que é o Monumento 3, é também um monumento que tinha a Câmara, e que tem, no que resta, toda pintada por dentro, incluindo a laje de cobertura que estava pintada por baixo. Acho que estiveste lá. Estiveste lá, pronto. Mas infelizmente tem um relatório fantástico, não é daqueles relatórios feitos à pressa, tem um relatório fantástico, esta necrópole, mas tem imensas amostras recolhidas, colunas polínicas, todo o tipo de amostras, porque o Domingos Cruz, que era o conselheiro científico, fez um bom plano. Eu visitei a escavação várias vezes e não há uma data de radiocarbono, nem uma coluna polínica estudada, isto é, há materiais arqueológicos, há arquiteturas no vazio, em que, digamos, nos faltam essas conexões, não é? Que nós precisamos, não é? Nós precisamos, para contar uma história, precisamos do tempo e do espaço. Sim. Como sempre, não é? Se nós temos o espaço e não temos o tempo, não conseguimos dizer nada, não é? E, portanto, eu penso que seria realmente revolucionária a publicação daquela necrópole com datas de radiocarbono para todo o Noroeste. Eu penso que seria revolucionária. Eu ando há anos a dizer isto, portanto, já disse da minha dor. Mais parabéns, o resto. Já estou habituada a seguir os teus trabalhos, como sabes. Sí, sí. Mas fixe, só quero dizer mais uma coisa. Eu que sempre estudei arte, quando agora estavas a apresentar, eu fiz uma experiência que foi, vou olhar para tudo o que a Mimi está a dizer e vou ser ignorante, e vou-me fazer de ignorante. Isto é, eu não percebo nada do que ela está a dizer, eu nunca estudei nada disto, e vou olhar, sobretudo, para estas pedras e para estas imagens, não é? Umas mais toscas, outras menos toscas, etc., como uma pessoa que nunca estudou. Claro que é difícil a gente abstrair-se. Mas há ali realmente uma estética muito própria daquele período, não é? Sim. É outro tipo de estética, não é? Também do ponto de vista, é importante, digamos, a manipulação das peças, a representação dos antepassados, dos grupos, claro, a os antropomorfos, como tu defendes sempre, mas num outro plano, digamos, olhar para os monumentos como megalíticos, como que refletindo um outro tipo de estética, uma estética muito particular, ou aliás com subestéticas, não é? Também me parece-me importante. E eu acho que esta ideia, por exemplo, na transmissão ao público, das imagens muito bonitas, portanto, com muita qualidade, e acho que o público que não é especialista deve ficar extremamente atraído
aqueles batólitos com a espada, enfim. Sí, Pronto, sí. não tenho nada a dizer. É uma estética, pronto. Sí, sí. É uma estética que eu gosto da estética. Microfone fechado. Eu queria dizer-te que gostei imenso da tua palestra. Gostaria até, evidentemente, que desenvolvesses mais se possível, mas eu tenho que pensar que, sobretudo em Espanha, já é mais uma hora, não é? E que, portanto, é um esforço bastante grande que estás a fazer para nós. Portanto, quero-te agradecer imenso. Eu estou a falar português porque, com o meu portunhol, dou vontade de rir. E, portanto, falo português. Mas para te dizer que me disseste uma série de coisas novas para mim, já não estudo estas questões há um tempo, algumas coisas lembraram, de facto, a Bretanha com a sua arte dos grandes monumentos tipo estelas ou tipos grandes meninos, não é? Que depois algumas vezes foram partidos e as suas várias áreas, os seus vários pedaços foram recolocados, foram reutilizados, como por exemplo acontece na Table des Marchands e também em Gardenice. Isso ainda me apercebi pelas vezes que fui à Bretanha e pelo meu contacto com os bretões. Foi graças ao Jean Roche com quem trabalhei. Ele não se dedicava a esta época a estes assuntos, mas ele mandou-me para a Bretanha, arranjou-me a possibilidade de ir para lá várias vezes e foi com os bretões que eu aprendi alguma coisa de jeito. Pela primeira vez abriram-se nos olhos e depois também, claro, outras pessoas mais novas, inclusive a Maria de Jesus Santos, esteve lá a escavar também. E, portanto, foi para mim uma abertura enorme, enorme. E realmente lembro-me, por exemplo, de ir visitar um monumento em escavação, que era o de Mont Blanc, se não me engano, na Bretanha, junto ao mar. Havia um bunker feito pelos alemães em cima do monumento. Petit Mont. É o Petit Mont, não é o Mont É Blanc. isso. Então, desculpa. Obrigado pela correção. Petit Mont. Petit Mont, ok. E estava lá um arqueólogo a escavar e eu fiquei admirado como o monumento, que era um cairn, tinha várias câmaras ainda conservadas, apesar dos alemães terem dado cabo uma parte daquilo a fazerem o bunker, mesmo assim havia um cairn enorme que cobria várias câmaras e havia uma câmara que estava naquele momento a ser acabada de escavar e a base da câmara era uma estela antropomórfica, mais ou menos quadrada, uma coisa fantástica. Pronto, e realmente eu fiquei estarrecido com a diferença, e muitas vezes até com a diferença entre o que se passava ali e o que se passava no meu pobre país. E às vezes ficava até atarantado, porque o professor chegou, quando eu lá fui a primeira vez, disse-me, então, mas afinal, o que é que acontece lá na Península Ibérica, particularmente em Portugal? Não há carbono 14, havia só 3 datas de carbono 14 de início, etc. De maneira que eu quase sentia vergonha, não é? Com o que se passou aqui. E sinto ainda, porque assuntos como, por exemplo, a Anta Grande do Zambujeiro, não é? Ali perto de Évora, são realmente autênticas dores, para usar a mesma expressão da Maria de Jesus, que nos marcam. Mas gostei imenso, imenso. Vou ouvir o teu vídeo com mais calma amanhã, quando já estiver pronto. E olha, aprendi imenso, porque eu não tenho lido muito sobre isto, porque desde que me aposentei, orientei-me também para outras coisas, mas continuo a interessar-me imenso por arqueologia, por a história principalmente, continuo a gostar imenso de visitar o trabalho dos outros, ainda ou participei em escavações de um recinto, do Castanheiro do Vento, não sei se já alguma vez lá foste, em Vila Nova de Foscoa, ali não há megálitos. Em 2019, não foi ano, foi a última vez que eu lá estive, depois meteu-se o Covid e praticamente agora, com esta idade já provecta de 78 anos que tenho, eu agora já me acho talvez um pouco mais capaz de trabalhar
em casa do que propriamente, e portanto, a ler coisas, do que propriamente no terreno. E admiro imenso a vossa dinâmica, que não é só um problema de financiamento e de possibilidades financeiras, é um problema de que sempre te caracterizou, não é? Que és uma pessoa, de facto, de uma energia e de uma atividade, e que trazes sempre novidades absolutamente excepcionais nos teus trabalhos. Portanto, olha, não vou falar mais, agradeço-te imenso. E foi uma boa contribuição que deste com a tua comunicação para aquilo que é o objetivo ainda da nossa velha associação, velha, data de 1997, da nossa associação, a ADCAP, que é promovermos este contacto entre os arqueólogos portugueses, com todas as suas aquisições, porque há coisas interessantes que estão a ser feitas em Portugal, mas são relativamente limitadas, e com todas as suas insuficiências, sobretudo por falta de meios, porque há muita gente interessante e interessada em Portugal, mas há falta de meios, realmente. É um país pobre comparado com a Espanha. Eu adoro a Espanha e considero que a Espanha é, de facto, um país interessantíssimo sob todos os pontos de vista, de maneira que, e cada vez isso se me prova mais, não é? Basta ver todo aquele complexo de Antequera que te referiste, conseguiram lá transformar aquilo num polo, não é? Extraordinário de visitas e, enfim, a Tapuerca também, outro sítio absolutamente extraordinário que tive a oportunidade de visitar nestes últimos anos, e tantos outros sítios em Espanha, mesmo de épocas históricas, da época romana, etc. Todos os períodos da arqueologia que têm sofrido uma investigação de fundo, não é? Que dá novidades constantes. De maneira que fico agradavelmente estarrecido perante a maravilha das coisas que nos trouxeste. Quer em datações, quer nesta questão da reutilização e da complexidade das reutilizações dos sítios, da perspectiva espacial em que as coisas são vistas. Olha, fiquei maravilhado, francamente. Muito obrigado. Pues muchas gracias. A mí me ha gustado mucho veros. Bueno, mi cámara no funciona porque es una porquería de cámara, pero a vosotros los os he visto. Se me está cayendo todo el rato. Mas olha, a câmara pode não funcionar, mas tu continuas em grande força e em bom trabalho. E o nosso amigo Rodrigo continua também a trabalhar. Muy bien, fenomenal. Muito bem. Então, Muchas gracias. quero enviar também para ele um abraço, um beijo para ti, de muita Um beijo amizade também. e muito obrigado. Muito Muy obrigado. bien, igual. Buenas noches. E conservamos em contacto. De acuerdo. Buenas Se noches. tiveres, já agora só um último pedido, se tiveres alunos ou doutorados ou pessoas que acabaram de fazer provas de pós-graduação que queiram colaborar com a nossa revista da SPAI, da Sociedade Portuguesa de Antropologia, ela continua-se a publicar anualmente, não é? Não está tanto dedicada a questões de arqueologia mais descritiva, não é? De apresentação de dados, por assim dizer, mas está muito, muito bem aberta a sínteses como esta que tu aqui nos apresentaste e que seria uma honra publicar na nossa revista. De maneira que, quer tu, quer o Rodrigo, quer toda a vossa equipa, que eu imagino ser grande, temos as portas abertas e agradecemos a vossa colaboração. Estupendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.